tiempo, Señor, de adoración y alabanza que tenemos a ti, Padre. Ahora vamos a pasar al tiempo más importante de esta reunión, que es el tiempo de la palabra. Así que ahí en sus hogares les invito a pongan, que se pongan en reverencia a nuestro Dios y podamos orar juntos para poder recibir la palabra en esta noche. Amén, hermanos. Dios es bueno. Gracias, Señor. Gracias porque contigo somos más que vencedores, Señor. Gracias por ese amor que nos tuviste ahí en la cruz, Señor. Gracias por este privilegio que nos das día a día, Señor, de poder adorarte con cada una de las cosas que hagamos, Señor. Te pido en esta noche, Señor, que tú puedas bendecir este tiempo de palabra que vamos a recibir, Señor, por medio de mi hermano. Que sean tus palabras, más no sus palabras, Dios. Tú bendice nuestros corazones y danos sabiduría, Señor, para poder entender lo que tú nos quieras dar a entender en esta noche. Gracias, Dios, por ser tan bueno. Gracias por ser tan misericordioso. Gracias por el amor infinito que nos tienes hacia cada uno de nosotros, Señor. Gracias por todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermano. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos que pueden estar por acá por estos medios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habla pues su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Bendiciones de lo alto, hermano. Estamos por acá pues para recibir pues las bendiciones que solamente podemos recibir por medio de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro, y de cada uno de aquellos pues que lo puedan recibir en sus mentes y en sus corazones. Dios es bueno y para siempre su misericordia. En estos tiempos de angustia, de aflicción, hermano, y cuando el mundo pues está inmerso en una oscuridad por medio de su dureza, de su corazón, como dice el capítulo 4 de Efesios, por no arrepentirse y buscar la benevolencia, la paz, el amor que solamente puede encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros estamos aquí alabándole, honrándole, dándole gloria y honra, porque vamos a morir, pero también vamos a resucitar. Vamos a ver pues el reino venidero que ha sido prometido para todos aquellos que siguen a nuestro Señor Jesucristo, ya que Él murió en la cruz del Calvario, le dio muerte a la muerte, le dio muerte al pecado, resucitó, está a la diestra del Padre, intercede por nosotros y nos ha prometido el reino venidero. Para así pues estamos acá, hermanos, dándole gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, pues estamos pues con una serie de estudios en el libro de Primera de Corintios, hermanos, y entonces vamos a seguir hoy con un tema en el capítulo 14, el hablar en lengua. Un tema pues que se ha tergiversado en muchas denominaciones y queremos pues traer este tema hoy en día para que, hermano, tengamos un conocimiento pleno de la verdad y andemos conforme a lo que está escrito. La palabra de Dios, hermano, es la única esperanza que nosotros tenemos, porque dice el apóstol Pedro que es la palabra profética más segura. Entonces no hay seguridad fuera de la palabra de Dios. Entonces de manera pues que la palabra de Dios es la palabra profética más segura que nosotros tenemos, hermano, para impartir así la verdad, ya que Jesucristo dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar en la palabra. Vamos a leer la palabra en Primera de Corintios capítulo 14 y vamos a darle pues lectura en unos capítulos. En este capítulo hasta el versículo 5 y después seguimos pues con los que siguen. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como ya os hemos dicho el título, pues el hablar en lengua. Dice así pues el verso número 1 en adelante. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterio, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para recibir para la iglesia, para que la iglesia reciba edificación. Vamos a orar pues para darle gracias al Señor por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, quien está a tu diestra e intercede por cada uno de nosotros, te pedimos pues que esta noche tú nos des sabiduría,
nos dé entendimiento, nos dé fuerza, fortaleza, para nosotros pues, Señor mi Dios amado, a través de tu palabra, poder recibir, como dice acá lo que está escrito, exhortación, consolación y edificación para cada uno de nosotros, y crecimiento, que es lo que es la edificación, que crezcamos en el conocimiento de tu verdad, Señor. Ayúdanos a comprender este tema, Señor, y podamos sacar así, Señor, distintos pues características que nosotros podamos conseguir acá en la palabra de Dios, que la podamos pues discernir conforme a como está escrito. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Debemos de ir a la raíz, ¿verdad?, de este tema, el hablar en lengua. ¿Qué es el hablar en lengua? O sea, el hablar en lengua, una palabra en plural. Pero si nosotros vamos a lo singular, el hablar en lengua, primeramente es un don. ¿Ya? En singular es un don, pero también fue una señal que dio nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que la podemos encontrar en el libro de Oseas capítulo 2 del verso 28 en adelante. Pero para no ir muy lejos, vamos a ir a Marcos 16, ya que, ¿por qué Jesucristo habla esto? En Marcos 16, el Señor Jesucristo dice esto. Digo esto, hermano, porque nosotros tenemos que ir, ¿ya?, a lo que dice la Escritura y poder entonces nosotros entender lo que está escrito acá. Y dice así, Marcos 16, el que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16. Luego fíjese lo que dice nuestro Señor Jesucristo aquí. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántas señales hay aquí? 5 señales. Fíjense, vamos a enumerarlas. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. 1. Hablarán nuevas lenguas. 2. Tomarán en las manos serpientes. 3. Y si bebiesen cosa mortífera no les hará daño. 4. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. 5 señales. 5 señales que dio nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas señales seguirán a los que creen. Luego, cuando nosotros, hermanos, vamos a Hechos, capítulo 2. Bueno, sabemos ya lo que sucedió acá, el derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a leer acá. Dice, Hechos capítulo 2. Digo pues porque, hermano, el que va a escuchar este estudio, si nos metemos solamente en el hablar en lengua, si una persona está nuevo creyente o es una persona inconversa, no sabe de este tema, ¿de dónde viene esto? Ya dije pues que viene de Joel 2:28, que es lo que el apóstol Pedro habla acá en este discurso. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Cuando llegó el derramamiento del Espíritu Santo, hermano, ¿verdad?, ese día, cuando estaban en el aposento alto, el día del Pentecostés, que es la fiesta número 50, que significa Pentecostés, 50, ¿verdad? No es la fiesta número 50, pero significa la palabra 50. Ese último día de la última fiesta, que era de las fiestas solemnes, conforme a la sombra de lo que había de venir, lo último que faltaba era que se derramaba el Espíritu Santo, porque ya Jesucristo había sido ascendido, se había sentado a la diestra del Padre, y entonces lo que le faltaba era enviar el Espíritu Santo a los que habían creído en él, que eran 500 y pico que esperaban, pero según la Escritura dice que se quedaron 120 de los 500. Muchos desertaron y solamente quedaron 120. Fueron llenos del Espíritu Santo. Este es característico, paralelamente con lo que puedo decir con un sinónimo de ser bautizado. Bautizados y llenos caracteriza lo que dice Joel 2:28, derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
acción que Dios no hacía en la antigüedad, sino que lo hacía escogiendo algunas personas como eran profetas, reyes, sacerdotes y personas escogidas que no eran del pueblo judío, que eran llenos del Espíritu Santo y profetizaban. Eso es lo que se llama la habitación del Espíritu. El Espíritu venía, habitaba, mas no moraba. Ahora nosotros somos morada y templo del Espíritu Santo, o sea, porque el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros, porque ya Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Sabemos pues que antes que no se hubiese derramado la sangre de Cristo, no eran limpios de los pecados, simplemente que eran cubiertos por medio de la fe en la esperanza de la profecía del Mesías. Una vez llegado el Mesías, el Espíritu Santo se derrama en el creyente por medio de la fe y lo hace nueva criatura y lo hace parte del cuerpo de Jesucristo, lo que hablamos en 1 Corintios 12. Luego que sucede todo esto y somos nueva criatura, el Espíritu Santo se ha derramado en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces vemos lo que dice 1 Corintios 12, que vienen los dones del Espíritu y seguimos en la palabra singular. ¿Por qué? Porque Dios me puede dar a mí un don. Y si me da el don de lengua, entonces yo tengo el don de lengua, o puedo tener el don de la interpretación de lengua. ¿Ve, hermano? Esto viene. Entonces muchas personas han convertido este don en una doctrina, prácticamente en una religión. Fue el error que hicieron los corintios y cometieron un desorden. Nosotros vamos al último verso, verso 39, y dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Porque el apóstol Pablo le manda a los corintios a hacer todo decentemente y con orden, porque tenían esto en un desorden, hermano. Es lo que estamos viendo hoy en día. Fíjense que cuando dice que se les repartieron lenguas como lenguas de fuego, hoy en día hay muchas personas que cantan un coro y dicen: fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Ajá, pero ¿qué fuego está pidiendo la iglesia? Nosotros también, mire, este tema es un tema universal que tenemos que conocer la Escritura. ¿Qué es lo que se representa el fuego en la Biblia conforme a Dios? Nosotros vemos el candelabro. Cuando Isaías ve las cosas que suceden en el cielo y ve la presencia de Dios y ve los querubines, también ve el candelabro, que fue el prototipo que Dios le dio a Moisés para que lo hiciera y lo pusiese en el tabernáculo. Un candelabro con 7 brazos, que cada uno de sus brazos eran encendidos y tenían una llama. Ese candelabro también está allá en el cielo, que representa la presencia de Dios, su espíritu que está en todas partes y alumbra. Entonces, hermano, partimos de ahí porque Dios da a conocer y a representar acá abajo en la tierra, y da un sentir de un fuego. El apóstol Pablo, vamos a hablar un poco acerca de este tema, porque viene la mala interpretación de algunas cosas, y vienen estos coros y vienen estos pensamientos. Ahora, el apóstol Pablo dice: hermano, ¿verdad?, quiero que se casen para que no tengan que el fuego de Dios no sea una afrenta hacia nosotros. Dice: es mejor casarse que estarse quemando. Cuando dice el apóstol Pablo, es mejor casarse que estarse quemando, habla como que si usted estuviera sintiendo un fuego, usted estuviera cerca de una fogata, pues. O sea, este es el sentir que hace el Espíritu Santo en la persona, pero no lo hacen todos. Fíjese pues que todos no tienen el don de lengua y todos no van a tener la misma señal. Si nosotros vamos a un plano y a un cuadro y vemos donde están los discípulos, hermano, ¿cuál era la señal que tenía que manifestarse cuando viniese el Espíritu Santo? El hablar en lengua. No iban ahí a agarrar una culebra que los picase. No iban a poner las manos sobre los enfermos a ver si se sanaba, porque el único don que se hacía exterior y que podía dar la manifestación de que tenían el Espíritu Santo era el hablar en lengua, hermano, lógico. No iba a ser tomarse un veneno, no le iba a decir: Pedro, tómate un veneno por si acaso ya vino el don del Espíritu Santo y estamos llenos del Espíritu, ya hemos sido bautizados. Si no te mueres, te tomas el veneno, es que ya estamos bautizados. No podía ser así. La única señal que podía darse exteriormente y podía dar la evidencia de que el Espíritu Santo había llegado acá en la tierra por medio de la fe, por medio de Jesucristo, y que era una realidad, era el hablar en lengua.
Fíjense que ahí habían personas que eran de muchas regiones, vendedores, y decían, estos personas que están aquí, que son galileos, lo escuchamos nosotros hablar en nuestras propias lenguas. O sea, que no tampoco eran lenguas, unas lenguas que eran desconocidas para ellos, pero sí eran lenguas conocidas para otras personas que eran de otra región. Ahora, el apóstol Pablo, cuando habla acá, dice que hablan en lenguas extrañas. Entonces, es porque si yo hablo en inglés y estoy hablando en lengua, yo no me voy a entender porque estoy hablando en inglés. Yo no soy norteamericano, yo soy americano, claro. De repente yo conozco un poco el idioma inglés, y yo he escuchado personas que hablan en inglés. Cuando yo estaba nuevo creyente, una persona estaba hablando en lengua, y Dios permitió que yo a través de esa persona escuchase lo que Dios me estaba hablando. Y me lo hablaba en inglés. Y me decía, dale buen pasto a las ovejas. Yo no entendía mucho porque yo estaba nuevo. Pero Dios me llamaba pues a que yo predicara la palabra de Dios, enseñara la palabra de Dios. Y de ahí en adelante yo fui creciendo en el conocimiento de la verdad, y un don se refleja lo que tú tienes, lo que Dios te ha llamado. Porque cuando yo leía la escritura, la veía, pues las visualizaba, veía el panorama, no solamente espiritual, sino también físico, cronológico. Y Dios te da a ti todas estas pautas. Y si tú le predicas a una persona y la persona empieza a llorar, tú tienes el don de consolación. Y si tú empiezas a cantar, a alabar al Señor, y la persona empieza a sentirse libre, a sentir ese gozo, bueno, entonces tú tienes el don de consolación. Dios te usa. Entonces, de acuerdo a como tú le vayas sirviendo al Señor, tú ves lo que Dios te usa a ti. La manera en que nosotros podamos entender y conocer qué don tengo yo es practicando el evangelio, es llevándolo a cabo, es ministrándolo. Por eso es que se llama la palabra ministro, porque ministra su don. Un ministro no es el que carga el maletín y el que está allá en el púlpito y todo el mundo lo ve, que hoy en día le quieren tirar hasta una alfombra roja. No, ministros somos todos los que estamos acá en el reino de Dios, porque todos los que estamos acá en el reino de Dios tenemos un don que tenemos que ministrarlo, y cuando nos ministramos nos convertimos en un ministro. Ahora, que la persona tenga un don de los que habla Efesios 4, que es un don para la edificación y el conocimiento, y llegar a la estatura del Hijo de Dios, al pleno conocimiento. Uno de estos dones ya es diferente, pero no quiere decir que esa persona sea más grande que otro. No quiere decir que un evangelista, un maestro, un pastor sea más grande que otro. No, todos somos igual acá en el Señor, solo que cumplimos diferentes funciones. Así de sencillo. Esto no es como el mundo, que ven las grandes personas, los grandes millonarios, los grandes actores, lo ven diferente a los demás. Mas sin embargo, el Señor dice que el que quiera ser el más pequeño, el más grande, que sea el más pequeño. Entonces, toda esta introducción, hermano, para introducirnos acá en este tema, y dice, seguir el amor. ¿Qué pasa hoy en día, hermano? Hoy siguen los dones, hoy siguen las señales. Hay cantidad de gente que no puede venir un predicador que sana a los enfermos porque todo el mundo está tras de él. Y lo que él diga, amén. Sin saber si ese predicador conoce las escrituras, si te está hablando conforme a la palabra. Si te dice la palabra así como yo te estoy diciendo acá, te busco un versículo por aquí y te busco un versículo allá. Y lo que yo te estoy hablando y comentando es conforme aquí lo que está escrito. O no dice la escritura que son 5 señales, o fue una sola señal el hablar en lengua. No, son 5 señales. Porque hay personas que dicen que la única señal, y dicen que si tú no hablas en lengua, tú no has sido bautizado. Cuando no lo dice tampoco la escritura, hermano. Más bien Pablo dice aquí, quisiera que todos hablasen en lengua, pero él sabe que todos no tienen el don de lengua. Ya lo vimos en el capítulo 12. Ahora, cuando leemos aquí, seguir el amor, ¿qué está siguiendo usted? ¿Qué estoy siguiendo yo? ¿Qué estamos siguiendo nosotros, la iglesia de Dios, hermano? Tenemos que seguir el amor. Y dice, y procurar los dones espirituales. Entonces, procuremos los dones espirituales. Hay una persona que comentaba por aquí, decía que ¿a dónde sale que la iglesia de Corintios, que recibió esta carta, luego que ellos se murieron, ahora esta carta es para nosotros? Entonces, hermano, si esta carta no es para nosotros, ¿cómo lo vamos a conducir nosotros como iglesia, pues? ¿Cuál es el manual que nosotros tenemos acá abajo en la tierra para nosotros conducirnos como iglesia del Señor? Como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que tienes que saber cómo debes conducirte en la casa de Dios, cómo nosotros debemos conducirnos en la casa de Dios. Entonces, cómo nosotros podemos hacer que nuestra congregación no sea una congregación desordenada, sino una congregación ordenada. Voy al manual de la Biblia,
Biblia, el manual de la Biblia que me da para ordenar la iglesia, esta es la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, le dio las pautas para cómo ordenar la iglesia. Y aquí está, pues, dice, pero sobre todo que profeticéis, hablar la palabra de Dios. Sobre todo que nosotros profeticemos, hablemos la palabra de Dios, lo que estamos haciendo aquí, pues. Y eso es lo que nosotros sobre todo buscamos hacer. Dice, porque el hablar en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Voy a llegar yo aquí, sandala vacía, ¿qué va a entender usted? ¿Cómo se va a edificar? Le voy a buscar un texto, vamos a buscar Mateo 24, texto 5, sandarica, bandala, que le estoy leyendo. Hoy en día hay personas que hasta cantan en lengua. ¿A dónde está eso escrito, hermano? Si yo voy a escuchar una alabanza y voy a cantar y usted está hablando en lengua, ¿cómo voy a hablar yo? ¿Cómo voy a edificarme yo ese canto? Y usted lo ve, hermano, y yo estoy ahí escuchando, hermano, pero tenga, y está acá escrito, hermano. O sea, lo estoy diciendo yo. El apóstol Pablo dice que esto es un desorden que tenía la iglesia de Corintios. Y yo no vengo aquí, hermano, a faltarle respeto a nadie, sino que vengo a exponer la palabra de Dios. Esto es lo que está escrito, dice aquí bien claro, ¿verdad? Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Entonces, ¿por qué quieren venir predicadores que pasan hasta 5 minutos? Hermano, ¿qué va a entender la persona que está allá escuchando? ¿Qué puede ser edificado? Te está edificando tú a ti mismo, pero no está edificando el que está escuchando. Y si entra un incrédulo, dice el apóstol Pablo que lo llamarían loco. Ahora, si entra un incrédulo y está hablando en lengua, y si habla en inglés, y el incrédulo es un hombre que, bueno, habla en inglés, pues va a ver algo maravilloso, porque Dios le va a hablar en su propia lengua. Viendo que yo soy latino, le hablo en inglés, sin yo saber inglés. Ve una maravilla, ve una señal con poder, que eso es lo que llama el apóstol Pablo, señales de poder, y nosotros le podemos hasta evangelizar. Han habido predicadores que han contado estos testimonios, que ya han estado en otros países, la cual no es su lengua, y empiezan a hablarle a las personas, y el Espíritu le da las maravillas, le da a predicar el evangelio en la lengua de esa persona que él no habla, que está en otro país. Pero son circunstancias que se dan porque están en la Escritura, y sí se dan porque para eso Dios ha llamado a la persona que predique el evangelio, para que estas circunstancias se den y nosotros podamos poder ver las maravillas de Dios. Dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, o no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahí está. Entonces, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, cosa contraria que hoy en día se ve aquí y se ve también afuera. O sea, se ve acá en esta carta que a los que profetizaban lo tenían como un grupito selecto y lo tenían como en una cúspide, pero a los que profetizaban lo tenían un poco opacados, pues. Dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué aprovechará? Entonces, hermano, ¿esto es de Dios o no es de Dios? Si el ministro que fue llamado hacia los gentiles está hablando esto, ¿por qué hoy no lo obedecen? El apóstol Pablo le dio a los Gálatas, bien claro, no obedecen a la verdad. Entonces, ¿esto es la verdad o estamos hablando otra cosa? Dice, ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no hablases con revelación? O sea, si yo hablo en lengua y la lengua tú no la entiendes, entonces, ¿cómo te voy a yo a revelar lo que está escrito? Entonces, yo te estoy revelando lo que está escrito, yo leyéndote esto y tú edificándote. Y si el apóstol Pablo, Dios le da una revelación porque no estaba nada escrito, fíjese lo que es el apóstol. Si el apóstol llega, que es el encargado, porque Jesucristo dijo, llévenle este mensaje a aquellos que no han creído, para que sean edificados, sean nacidos de nuevo. Entonces, si el apóstol llega hablando en lengua, ¿qué edificación iban a tener las personas? ¿Bien? Cuando ellos eran los encargados de edificar a la iglesia, de enseñar a la iglesia, de hacer crecer al pueblo. Entonces, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no diesen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca con la flauta o con la cítara? Ahí está. Entonces, si nosotros empezamos
a tocar un instrumento, yo no sé tocar cuatro, y si me dan un cuatro y empiezo, o guitarra, y empiezo a tocarlo, bueno, sin ningún sonido, la gente que va a entender, que va a armonizar con el que está cantando. No, porque no entiendo nada. Así mismo el que está hablando en lengua acá no entiende nada. No hay, o sea, es como algo ilógico. No va paralelamente con el crecimiento de la iglesia. Y si la trompeta diese sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no entendéis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque habláis al aire. Aquí está bien claro, hermano. Hablar al aire. No podemos, hermano, seguir compartiendo un don que la Biblia nos lo da, que es hermoso, que es para edificación. Y si hay un intérprete, puede edificar también a la iglesia de una manera contraria, como dice la Biblia. Entonces sacan y dicen, Dios hace como Él quiere. No, hermano, Dios hace como está escrito. Dios no va a hacer como yo quiero, porque ponen esta frase de que Dios hace como Él quiere, es para hacer Él como Él quiere. Es para Él predicar el Evangelio y practicar el Evangelio como Él quiere y no se sujeta a lo que está escrito. No es que Dios hace como Él quiere, Dios hace como está escrito. Jesucristo dijo bien claro, ni una tilde ni una jota pasará que no sea lo que está escrito. Cuando Juan lo iba a bautizar, le dijo, conviene que se cumpla toda justicia, o sea, toda la escritura. Yo no hago mi propia voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Cristo no vino a hacer lo que Él quiso. Al contrario, cuando Cristo dijo en el Getsemaní, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, lo que estaba escrito en los profetas. Entonces nosotros vamos a hacer lo que está fuera de la palabra. Somos nosotros más grandes que Jesucristo y vamos a hacer lo que nosotros queremos. Y después que hacemos lo que nosotros queremos, decimos que Dios hace como Él quiere y soy yo el que estoy haciendo como yo quiero. Y después lo que yo hago como yo quiero, digo que es Dios que lo está haciendo a través de mí. Es una mentira. Así claro se dice, hermano. Es una mentira. Nosotros tenemos que hacer como está escrito y no como yo quiero. Después yo hago como yo quiero y entonces digo que Dios hace como Él quiere y no hago como está escrito. Entonces yo puedo hacer cualquier evangelio, como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. Si viniese predicándose otro evangelio, Gálatas 1, verso 8, no le creáis, sea anatema el que lo practica. Maldito. Porque no está predicando el evangelio verdaderamente como los apóstoles lo dejaron, ¿verdad? Tantas clases de idiomas que hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Entonces, ninguno de ellos carecen de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Ahí está. Así también vosotros, pues, que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Ahí está, hermano. Los dones son para edificación, no son para confusión. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Vamos a volver a leer esto para que usted entienda. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Ahí está. Si yo estoy orando en lengua desconocida, mi espíritu ora. Está orando mi espíritu, ¿verdad? Pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué quiere decir con esto? Que la nueva criatura se está edificando. La nueva criatura está hablando con el Padre. Es una conexión espiritualmente. Pero mi entendimiento, que es mi alma, que está ligada a mi cuerpo, ¿cómo yo voy a sacar algo para yo edificar a la persona que me está escuchando? Cuando yo estoy hablando es con el Padre y me estoy edificando y estoy creciendo yo en mi edificación interna, llenándome yo del Espíritu. Mi entendimiento queda sin fruto. Entonces hay personas que hablan en lengua, entonces así te dice el Señor, si su entendimiento está sin fruto, ¿de dónde sacan esto? No entiende, porque es tomado por el Espíritu, habla con Dios, habla y tiene o interpretarla a Él o tener un intérprete. Y para eso Dios pone un intérprete. ¿Para qué? Para que no se tergiverse lo que Dios está diciendo. Porque yo puedo dar mi propia interpretación, pero yo puedo una interpretación que más bien me venga de mi carne,
o que me venga de lo que yo quiera decir, después digo que Dios hace como Él quiere. Por eso es que está un intérprete, porque hay un testigo. De manera que no solamente es un intérprete, sino que también es un testigo. Y así se da por sentado que la persona interpreta y lo que está hablando es verdad de lo que Dios está hablando, es una verdad. Entonces no puedo yo, y así te dice y me voy diciendo, no, hermano. ¿Por qué? Porque entonces no hay un testigo, no hay un intérprete. Dice, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es lo que yo le estoy diciendo. Porque hay personas, acá el apóstol Pablo cuando habla de esto, había personas acá en este lugar que cantaban en lengua. Entonces, cantaban sin el entendimiento. Dice aquí, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. No puedo yo ponerme aquí a cantar en lengua, hermano. ¿Qué va a cantar usted? ¿Qué se va a edificar usted? Quizás me estaré edificando yo, pero ¿qué se van a edificar los que oyen, los que están alrededor? Si yo digo, anda, ica, mándala, entonces, y cantando, ¿qué? Entonces se va a edificar, hermano, los que están en una congregación. Es una realidad, pues. Entonces yo no puedo terminar diciendo Dios hace como Él quiere. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me da un manual para yo hacer conforme a la voluntad de Dios, no a la mía. Entonces la voluntad de Dios es esta, y esta es la que Dios ha querido, y es la que yo tengo que sujetarme. Y si Dios hace como Él quiere, Dios hace como Él quiere en su palabra, no fuera de su palabra. Dice, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? ¿Cómo dirá una persona amén si yo me pongo a hablar en lenguas extrañas y la persona no escucha? ¿Cómo dirá amén? ¿De qué manera? Ahora, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Por favor, hermanos predicadores, hermanos que llegan al púlpito hablando en lengua, escuchen esto, por favor. ¿Hasta cuándo van a seguir de una manera llevando un evangelio emocionalista? Nada más que para causar una impresión a aquellas personas que lo están escuchando y decir que ellos tienen una demostración de poder más grande que los demás. Cuando el que hace todas las cosas del Espíritu Santo no somos nosotros, la gloria se la lleva a Dios. No hay evangélico ni hijo de Dios predilecto. Lo digo pues porque nos conocen como evangélicos, pero nosotros lo que somos hijos de Dios. Y todos tenemos el mismo espíritu. Nadie tiene un espíritu diferente. Y si tiene un espíritu diferente, no es de acá, pues de esta iglesia. No es de la iglesia, no pertenece al cuerpo de Jesucristo. Todos tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo actúa en cada uno de nosotros, reparte los dones a cada uno de nosotros, como dice Corintios 12, conforme a la capacidad de cada uno de nosotros. Y nos da diferentes dones y son ministrados conforme a la capacidad, pero hay un solo ministerio que es el ministerio de Cristo y hay un solo Espíritu que es el Espíritu Santo. No puede haber una unción diferente, como dicen por ahí ahora, decrétalo, decláralo, y todo esto ha salido de esa mala interpretación de este don, lamentablemente, hermano. Un desorden lo que tiene. Decrétalo, decláralo, créelo ahí. Cuando se han llevado también, porque lo que dice Romanos 4, creo que es el verso 14, creo que Romanos 4:14, si más bien no lo recuerdo muy bien, usted podrá corregir y buscar la escritura donde dice que Dios llama las cosas como que no son como que si fuesen. Entonces se agarran de ese versículo que Dios llama las cosas que no son como que si fuesen para decirle a la persona, hermano, decláralo ahí, cuando ese es un texto que es netamente, hermano, para Dios, no es para nosotros. Dios hace las cosas que no son como que si fuesen, pero yo no las puedo hacer. Yo vivo es por la fe. Y si Dios las hace es porque Él quiere, no porque porque yo tengo un poder, yo las voy a hacer. Porque nosotros andamos bajo la voluntad de Dios. Y si yo oro para que una persona esté enferma, se sane, y voy a poner las manos sobre él para que la persona reciba sanidad, ya va a depender también de la fe de él y de la fe mía. La fe mía yo la tengo. Yo creo en Cristo, yo voy a orar, pero ¿tiene fe de que Él podrá ser sanado? Hermano, esto funciona así. ¿Entiendes? Entonces hay personas que han malinterpretado las escrituras y la han puesto a su manera y luego terminan diciendo que Dios hace como Él quiere. Hermano, Dios hace como está escrito y para eso Dios dejó su ley. Jesucristo ya murió, ya resucitó. Jesucristo no va a venir a traer un evangelio diferente.
Jesucristo no va a venir otra vez en carne a la tierra. Si a Jesucristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Segunda de Corintios 5, del verso 16 en adelante, que el 17 lo dice bien claro, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ya Jesucristo no va a venir a traer un mensaje nuevo, un mensaje diferente. Ya Cristo dio un mensaje que está escrito, y los apóstoles también. Yo no puedo venir a traer otro mensaje, porque no hay otro fundamento fuera del que ya está puesto, que es Jesucristo. Entonces, la palabra ya está fundamentada. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oiré, dice el Señor. Ahí está. Entonces, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Entonces estamos entre nosotros como unos incrédulos. Lamentablemente me ponen a mí, que yo estoy allá, como un incrédulo. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Ahí está, hermano. O esto no está escrito, no está escrito. Hay predicadores que llegan, santa, aquí, camanda. Entonces, si yo estoy allá y soy un creyente y yo soy un maestro de la palabra, conozco la palabra, sé lo que la palabra me dice, me está poniendo a mí como un incrédulo. Y da vergüenza, pues, hermano, las cosas que están sucediendo. Por eso es que el apóstol Pablo le pone las pautas a esta iglesia y dice que son unos desordenados. Y eso es lo que están causando ahorita. Y por eso han entrado tantas falsas doctrinas a la iglesia. Y ahora han convertido el don de lengua en una brujería, que todo el mundo quiere que le declaren hablando en lengua su vida. Si es que el esposo lo está engañando, si el jefe lo va a votar, si va a conseguir un trabajo nuevo. Esto no es brujería. Esto es un camino de la verdad, que andamos por la fe, hermano. No convirtamos el evangelio, la palabra de Dios, hermano, en un sortilegio de brujería. Lamentablemente es lo que han hecho. ¿No te gusta que te digan la verdad? Entonces mira lo que dice aquí. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Tú eres un incrédulo? ¿Eres tú incrédulo, hermano, para que yo te llegue hablando a ti? Es una falta de respeto lo que han hecho, pues. Pone a los creyentes como incrédulos. Ahora, si hay un intérprete, bueno, entonces puede hablar en lengua y lo interpreta. Acá el apóstol Pablo, vamos a le dice que si hablan en lengua más o 3 por turno, y si no hay quien interprete, calle. Esto es lo que está escrito, hermano. O vamos a ir a otro, o hay Santo Chucho, Santo Wilmer, San Pascual. ¿Hay otra carta que hable de eso? Si llega aquí un predicador, el nombre que sea, yo me voy a sujetar a lo que él dice y a lo que él está haciendo. Fue llamado él un apóstol por medio de Jesucristo y tiene el Espíritu Santo, y fue llamado para hacer una carta nueva. Dice, si pues toda la iglesia se reuniere en un solo lugar y todos hablasen en lengua y entrare indocto o incrédulo, no dirían que estáis locos. Ahí está, hermano. Por eso que esto ha sido tan criticado. Si pues toda la iglesia se reuniera en un solo lugar y todos hablasen en lengua y entrasen indocto o incrédulo, no dirían que estáis locos. Pero si todos profetizaran y entra algún indocto, un incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado, porque le hablamos la palabra. No le vamos a empezar a hablar en unas lenguas que él no conoce, unas lenguas extrañas, pero cuando le hablamos la palabra, le predicamos el evangelio y le enseñamos el evangelio, le enseñamos la luz por medio del evangelio, por medio de la palabra. Y la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y no el oír en lengua, el oír la palabra. Esto es lo que está escrito, hermano. Entonces, ¿dice la palabra algo contrario? Para edificación, exhortación y consolación es la profecía, es la predicación de la palabra. No son las lenguas. Las lenguas son para la edificación de mí mismo. Hablo yo con Dios. Entonces, si yo hablo en lengua, voy a venir yo hablando aquí en lengua. ¿Qué va a entender usted? Es el mismo tema. Así es, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. O sea, ¿cómo se le va a hacer oculto lo de su corazón? ¿Cómo se le va a hacer manifiesto? Por medio de la palabra, hermano. ¿Ves? No es por medio de una brujería y buscando un don. Cuando los dones también los da el Espíritu Santo conforme a comer quiere. Hermano, ora para que Dios te dé el don de lengua. Cuando tú creíste, ya Dios te dio los dones. Y tú tienes que predicar el evangelio para ver qué don tienes tú, por donde tú más te puedas tú mover, trabajar tu don. Ahí es tú puedes reconocer que Dios te está usando por medio de esa manera, pues, por lo más fácil que tú veas. Y la manifestación de Dios que sale de tu administración, de lo que tú ministres, ¿verdad? Dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros.
El apóstol Pablo pues le está dando las pautas acá bien claro a la iglesia de Corintios, cómo debe conducirse la iglesia. ¿Qué hay pues, hermano, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Ahí está. Ahora, la palabra aquí, revelación, hermano. Fíjese que hay personas que dicen, Dios me reveló, y empiezan a hablar cosas nuevas. La palabra revelación es el conocimiento que Dios nos da por medio de su palabra para nosotros impartir el conocimiento de la verdad. Lo que dice el apóstol Pablo en el primer capítulo de Efesios, que Dios nos dé toda revelación del Hijo de Dios, conozca la profundidad, la anchura, y usted pueda ser edificado. Porque ¿qué revelación nueva voy a tener yo? No hay tal como que Dios me está dando a mí una revelación nueva para que usted la pueda entender, para yo ministrársela a usted, porque la revelación ya ha sido dada por medio de los apóstoles, por medio de la palabra, y nosotros revelamos la palabra y revelamos el conocimiento de Jesucristo que está acá en la palabra, para que la persona crezca en el conocimiento de la verdad. No hay otra revelación, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. No hay otro mediador. Yo no puedo venir a decir que Dios me dijo, Dios me habló a mí directamente poniéndome yo en el plano de un mediador nuevo, porque el único mediador es Jesucristo, no hay otro, dándome Dios a mí una revelación nueva, fresca, como están diciendo los falsos apóstoles ahora, para que usted la entienda y usted hermano, es una mentira. Segunda de Timoteo, creo que segunda de Timoteo bien claro lo dice, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, no hay otro. Entonces, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3 y por turno, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ahí está. Asimismo los profetas hablen 2 o 3. Es como que nosotros los que estamos aquí, el hermano que está canta las alabanzas, el hermano que preside, que presenta, el predicador, y el hermano que está acá, que está encargado de todos estos aparatos tecnológicos, todos los otros 3 empecemos aquí a predicar un tema. Vamos a hacer ese cuadro, pues. El hermano está hablando, lo pongo yo a hablar aquí, hablar de la fe. Al otro lo pongo a hablar del bautismo del Espíritu Santo. Yo voy a hablar de las lenguas, y los 3 hablemos juntamente todos aquí hablando un tema. ¿A quién va a escuchar usted? ¿A quién va a escuchar? ¿Ve lo que dice el apóstol Pablo aquí? Si hay y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo o para Dios. Asimismo dice, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Ahí está. Si usted está escuchando esta predicación, juzgue usted si lo que yo estoy hablando es verdad o no está escrito. Si usted tiene la Biblia en mano. Dice, y si algo fuese revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Ahí está. ¿Ves? Entonces, ¿por qué? Porque no puedo yo estar predicando aquí. Si hay un hermano que quiere, mira, el Señor me dio una palabra por medio de la Escritura, yo quiero hablarla. Bueno, vente, pero tengo que callar yo. Yo no voy a hablar él y voy a hablar yo. Porque convertiríamos esto en un desorden, hermano. Pero es lo que se ve hoy en día, todo el mundo hablando en lengua, y hasta pastores vienen y ponen a la persona, le ponen un micrófono, habla ahí para que la iglesia... ¿Qué se está edificando la iglesia, por favor? Tiene que terminarse esa práctica, y por eso que las personas se burlan, hermano, de nosotros. Y a todos nos meten, como dicen por ahí, en un mismo costal. No es así, y predicadores internacionales nos critican, pero así hay gente aquí, hermano, que conoce la palabra de Dios y que vive conforme al evangelio como está escrito. No todos estamos en ese mismo costal, hermano. Muchas personas conocen la palabra de Dios, que yo he hablado con ellos, y sabemos que muchos de los que practican esto están engañados y siguen en un desorden. Entonces, porque podéis profetizar todo uno por uno. Podéis profetizar todo uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Por qué, hermano? Porque yo necesito también que otra persona me hable a mí para yo ser exhortado, ser edificado. Porque yo he crecido en el conocimiento de la verdad, pero yo también he escuchado a otros que me han ayudado a yo crecer. Yo he aprendido de ellos, ¿ves? Como también ellos han aprendido de mí. Entonces, hermano, no podemos nosotros, hermano, tampoco hacer un predicador selecto, predilecto, al único que vamos a escuchar, porque todos debemos de ser exhortados. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz,
Entonces, si yo pongo aquí 4 personas a predicar o a hablar en lengua, traemos una confusión. ¿Qué va a ser edificar a la persona? ¿Quién va a escuchar? No, hermano. Lo más que podemos hacer, como hacemos aquí, que ponemos una música de fondo. Eso es lo único que podemos hacer. Y si bueno, para separar el predicador, usted, para que usted no tenga la mente vacía, bueno, usted escucha la alabanza, pues. Pero no podemos, hermano, poner otro predicador acá, 4 predicadores. ¿Quién va a escuchar? Esto es lo que más o menos el cuadro que el apóstol Pablo presenta y es lo que se ve hoy en día. Y dice, pues Dios no es Dios de confusión, lo que están trayendo es una confusión al pueblo. De manera pues que terminan guiados por su sentido. Y mire, hacen un coro y hay muchas personas que empiezan, se acerca la hora, se acerca el momento, y entonces empiezan a hablar en lengua y empiezan a moverse de una manera que, hermano, no está escrito, es sentimentalismo. Entonces dice, hermano, porque usted no ha tenido esa experiencia. Aquí el evangelio no es por experiencia, el evangelio es que tú te sujetes a lo que está escrito, porque estás haciendo un desorden, hermano, y nos están llamando locos por causa de muchas personas que están haciendo este desorden en la iglesia. Tenemos que cambiar, hermano, tenemos que vivir la doctrina como está escrito. Amén. Como en toda la iglesia de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, ¿verdad? Dice aquí, bien claro dice, porque hermano, mire, fíjese que las mujeres no se sujetaban. Todas querían hablar en lengua, todas querían profetizar, porque si, imagínense que si una persona empieza a hablar en lengua y todos quieren hablar al mismo tiempo, Dios me dijo esto, Dios me mostró aquello, hermano, ¿qué se volvería la congregación? Es porque el apóstol Pablo está hablando acá de esta manera. Cuando nosotros vamos a este contexto y vemos esto, no va a decir que la mujer no va a hablar, sino que el apóstol Pablo le está dando es un ultimátum al desorden que se está ejerciendo en la iglesia. Hermano, porque una mujer no va a estar muda, si quiere tomar agua, si quiere decir algo, si tiene un dolor. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Personas que no se sujetaban a esto y querían hacer de esto un desorden, hermano, y ponían a la persona ahí al frente. Cualquier persona que de repente no ha crecido en el conocimiento de la verdad, ¿cómo edifica a otro? Si está nuevo. Fíjense, como en todas las iglesias de los santos, dice, vuestras mujeres callen, vuestras mujeres, hablando a los corintios, mire, callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, sino estén sujetas como también a la ley dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, ¿ya? Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Entonces le está hablando a ellos, hermanos, que tenían un desorden, hermano. Lo que se ve hoy en día, todo, mira, hasta niños y todos quieren hablar en lengua y hasta profetizar, y hasta lo ponen por las redes. Hermano, es indecoroso. Pues vamos a leer estos últimos versículos, pues para terminar esto, vamos del verso 36 en adelante. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Tú te crees espiritual, te crees profeta, entonces escucha este mensaje y reconoce que lo que estamos hablando es palabra de Dios. Si alguno se cree profeta, tú te crees profeta o espiritual, si tú vives así y la gente dice, está hablando en lengua, mira cómo cae, cómo se mueve, se está manifestando, no es espiritual, es un carnal. Ahora se ve lo contrario, que las personas que caen en el suelo, que se revuelcan, que hablan todas estas cosas, lo ven como espirituales, cuando el apóstol Pablo dice lo contrario. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, no son mandamientos míos. Sujétate a lo que está escrito. Mas el que ignora, ignore. Si quiere ignorar, bueno, vuélvete ignorante, serás un ignorante entonces. Así, hermano, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos que pueden escuchar este mensaje. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bueno, no le quito más tiempo, ya pues vamos a escuchar la última alabanza por medio de nuestro hermano. Vamos a orar por este mensaje y a darle las gracias al Señor. Y si alguno pues, hermano, está ahí escuchando y tiene algo, pues también póngase en oración y decláreselo al Señor.
Para esto hemos venido, para la edificación, exhortación y consolación. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, mi Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias porque tú nos has dejado tu Espíritu Santo, el cual nos guía toda verdad, el que nos declara pues todo lo que está escrito y nos da conforme a tu palabra, Señor. Señor, tanto nosotros que estamos aquí estamos siendo edificados, pero también tenemos necesidades, por eso nos llegamos a ti. Las necesidades que nosotros tenemos, tú sabes lo que nosotros necesitamos, las aflicciones por las cuales estamos pasando en estos últimos tiempos, Señor, que son tiempos de agonía, tiempos perversos, como dice el capítulo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, que dice que hay hombres vanagloriosos, blasfemos, desobedientes, Señor, que están causando pues muchos males y daños, Señor, mi Dios amado, a la raza humana, en la cual también nosotros padecemos. Te pedimos pues consolación de parte de ti por medio de tu Espíritu Santo, que obre sanidad, que obre, Señor, en nuestras vidas, conforme a tu verdad, conforme a tu amor y conforme a tu misericordia, que puedas tú tratar en nuestras mentes y nuestros corazones y consolarnos cada día, Señor, hacernos ver y entender que tenemos un Dios poderoso, maravilloso, que hace maravilla entre nosotros y nos ha prometido la vida eterna, la vida venidera, su reino, donde no lloraremos jamás, donde tú enjugarás nuestras lágrimas, Señor. Tenemos que poner nuestra mirada y nuestro entendimiento en las cosas venideras que vienen, que tú nos has prometido, que esta leve tribulación no es comparable con la gloria venidera, Señor. Haznos entender cada día esto, Señor, que las aflicciones que nosotros estamos pasando son temporales y que tú eres más poderoso que cualquier enfermedad, Señor, que cualquier problema que tengamos. Y ya bien sea que muramos o ya bien sea que vivamos, somos tuyos, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, llegamos delante de tu presencia. Y ya que sabemos que nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros, le pedimos al que es el mediador, por medio de Él y para Él fuimos hechos y fuimos creados, Padre amado. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Sí, Señor. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a adorar. Estamos un poquito con el tiempo, pero vamos a adorar a nuestro Señor, que nunca está de más. Una adoración. Bueno, vamos a orar una oración más antes de terminar. Ya, vamos a orar, hermanos. Gloria a Dios. Dios incomparable. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Eres incomparable, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Dios de mi corazón, entiende
nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Mi Salvador. Señor, gracias Padre, gracias por esta oración, Señor. Te cantamos y te adoramos a ti, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya, gracias, Padre, por este día. Gracias, Dios. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Dios, por todo lo que hayamos podido hacer malo, Dios. Te pedimos perdón. Venimos humillados ante ti, Señor, porque no podemos venir de otra manera. Señor, no somos dignos de ti, de tu amor, Señor, de tu perdón. Pero te lo pedimos, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona toda falsedad, toda mentira, toda mala palabra que haya salido de nuestra boca. Dios, asimismo te pido que bendigas a nuestras familias, de la familia de los hermanos. Dios, bendice a cada iglesia, Señor. Bendícelos con lo que ellos deseen, Señor, siempre y cuando tú estés ahí con ellos, Dios, para que tú estés con ellos. Cuídalos, Señor. Tenlos de la mano, no los sueltes. Así mismo nos despedimos de este lugar, Señor, más no de tu presencia. En tu nombre, amado Jesús. Amén. Están despedidos, hermanos. Muchas gracias.